Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y nos aquí un día más para practicar la Lección Divina, la lectura orante de la palabra. Si estabas en búsqueda de poder comprender la palabra, de profundizar un poco en esto de la meditación, de cómo hacer vida la palabra, has llegado al lugar correcto. En estas prácticas que estoy subiendo de lunes a sábado, intento pues hacer un camino junto con todos los que me acompañan para poder acercarnos a la palabra, escuchar la voz de Dios, meditar la profundidad, hacer propósitos de cambio y bueno, en fin, tratar de que esta palabra la podamos hacer vida. Entonces, bienvenido, bienvenida. Te pido que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno que llamamos cuaderno espiritual, un lápiz, busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos a la escucha de la voz de Dios hablándonos al corazón. Debo recordarte que he dejado un material para los que por primera vez me visitan aquí en el canal. Abajo en la casilla de descripciones está el enlace para que puedan entrar y realizar el curso completo de Lección Divina. Es totalmente gratuito y allí conseguirás los basamentos teóricos de esta práctica que es muy recomendada por la Iglesia. Ahí podrás comprender todo el basamento teórico. Agradecida por el apoyo que me puedas dar aquí en el video, con el dedito arriba, con el me gusta, porque así llegaremos a muchas más personas. Sin más preámbulos, comencemos con la oración. Nos encomendamos al Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Hoy, día sábado, la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar. Entonces, la lectura de hoy que nos recomienda la liturgia es Lucas 11, versículos 27 y 28. Es una lectura sumamente corta. Continuamos con la secuencia del capítulo 11. Veamos qué nos trae la palabra hoy. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Muy corto el texto de hoy, pero muy sustancioso. Dentro de este primer paso de la lección divina encontramos esta pregunta obligatoria. ¿Qué dice el texto que acabo de leer? Vamos a releerlo, vamos a detallarlo, vamos a sacarle los detalles, las concordancias y algunas pinceladas adicionales para poder llegar a la meditación, que es ya la comprensión personal del texto. Te voy acompañando en el proceso. Veamos. Vamos a analizar entonces el Evangelio de hoy. Como te decía, es un evangelio bien breve, como hemos podido observar, pero encierra un significado importante en el conjunto del evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto de María, la madre de Jesús,
en el así llamado Evangelio de la Infancia. Recordemos que Lucas es uno de los evangelistas que más se acerca a la infancia de Jesús. Es el único que habla de la infancia y tiene más datos sobre la Virgen María. Si tú quieres conocer en profundidad las virtudes de la Virgen María, léete el Evangelio de Lucas. Lucas es muy detallista con esa parte y allí podemos, eh, todos los amantes de la Virgen María, podemos gozarnos en esos escritos de Lucas. Veamos entonces, repasemos el versículo 27. Dice, la exclamación de la mujer. Nos dice el texto, estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. La imaginación creativa de algunos apócrifos, los escritos apócrifos, recordemos que estos escritos apócrifos no son considerados palabra de Dios, por eso no fueron incluidos en los textos bíblicos, pero sí son escritos históricos y complementan estos escritos evangélicos. Entonces, eh, aquí hacemos referencia a la imaginación creativa de algunos apócrifos que sugieren que aquella mujer era una cecina de Nuestra Señora, allá en Nazaret. Tenía un hijo llamado Dimas, que, como tantos otros chicos jóvenes de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos. Fue llevado a la cárcel y ejecutado junto con Jesús. Y ese joven llamado Dimas era, en definitiva, el buen ladrón. ¿Se recuerdan esa escena de la crucifixión? El ladrón que estaba a su lado, llamado Dimas, el ladrón bueno. Lucas 23, 39, 43. Su madre, al oír que Jesús hablaba también de la gente, recordó a María, su vecina, y dijo, María debe ser tan feliz teniendo a un hijo así. Esto se puede deducir, queridos hermanos, no porque sea un cuento que yo les estoy relatando, sino porque está escrito em, en los evangelios apócrifos, así como les expliqué antes. Em, Aquí en el Evangelio de Lucas no dice, no revelan el nombre de la mujer que grita y le dice esto a Jesús, más en los Evangelios apócrifos hacen referencia a que esa mujer era la mamá de Dimas. Versículo 28, la respuesta de Jesús. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre y dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas habla poco de María. Aquí, en Lucas 11:28 y en el Evangelio de la Infancia, en los capítulos 1 y 2. Para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final en el documento Lumen Gentium sobre la Iglesia, y María la ponen como modelo para la Iglesia, y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Qué interesante esto, hermanos. Lucas ve en ella el ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, cómo vivirla, cómo profundizarla, cómo rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendemos o cuando nos hace sufrir.
Es esta la visión que subyace detrás del Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2 de Lucas. La llave para entender estos dos capítulos nos es dada en el Evangelio de hoy, cuando dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos cómo en estos capítulos María se relaciona con la palabra de Dios. Y allí en la pantalla les he colocado algunos tips. Lucas 1, 26, 38 nos habla de la anunciación y dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, saber abrirse para que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. El segundo aspecto o la segunda característica, Lucas 1, 39, 46, encontramos la visitación y nos dice la escritura, dichosa aquella que creyó. Saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en tantos otros hechos de la vida. Saber reconocer la palabra. Tercer aspecto, Lucas 1, 46, 56, el Magnificat, y nos dice, el Señor hizo en mí maravillas. ¿Qué sucede aquí en este relato? El reconocimiento de la palabra en la historia de la gente y producir un canto de resistencia y de esperanza. El Magnificat es un canto de alabanza de María a Dios, su Salvador, reconociendo su grandeza. Sigamos adelante. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, el nacimiento de Jesús. Dice la Escritura, ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, no había sitio para ellos. Los marginados acogen la palabra. Lucas capítulo 2 versículos de 21 al 32, la presentación del niño en el templo. Y dice la Escritura, mis ojos vieron tu salvación. Los muchos años de vida purifican los ojos. Lucas capítulo 2 versículos 33 al 38, nos encontramos con Simeón y Ana. Y dice la Escritura, una espada atravesará su alma, le dice Simeón a María. Entonces, acoger y encarnar la palabra en la vida siempre es señal de contradicción. Es decir, hermano y hermana, si tú sientes que la palabra te clava un puñal en el corazón porque te está exigiendo un cambio y es señal de contradicción, vas por buen camino. La palabra está dando su fruto en ti. Capítulo 2, versículos 39 al 52. A los 12 años en el templo. Jesús se pierde a los 12 años y lo encuentran en el templo. Entonces dice la Escritura, ¿no sabían que tengo que estar con el Padre o ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos, María y José, no comprendieron las palabras que le fueron dichas. Así nos pasa a muchos de nosotros. No comprendemos la palabra, pero más adelante Dios nos dará la comprensión. Entonces no desesperemos, siempre no desesperar por no comprender. Lucas 11, 27, 28. El elogio de la madre. Dichoso el vientre que te llevó. Es decir, dichoso aquel que escucha y pone en práctica la palabra. Y con todos estos detalles que nos hacen referencia de la vida de María con respecto a la palabra, sigamos adelante con el siguiente paso. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Es momento de preguntarnos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cómo traigo este texto a mi vida, a lo que estoy viviendo, a lo que me sucede cada vez que leo la palabra? ¿Cómo puedo interpretarlo y aplicarlo en mi vida?
Te voy a compartir unos detalles que he meditado para mí. Posiblemente te sirvan y seguramente te van a ayudar a tu meditación personal. Veamos. El primer aspecto que te voy a compartir es cuando la lectura dice, dichosa la mujer que te llevó en su seno. San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, nos dice, escuchemos bien, de nada le hubiese aprovechado el haberle dado a luz si después no hubiera sido buena y fiel. ¿De quién se está refiriendo? A María. De nada le hubiese aprovechado el haberle dado a luz si después no hubiera sido buena y fiel. Además, si Jesús, que nació de María, no la hubiese beneficiado con las virtudes de su alma, con mucha más razón puede decirse que no nos valdrá el tener un padre o un hermano o un hijo virtuoso si nosotros carecemos de su virtud. Gran sabiduría de este padre de la iglesia. Entonces, preguntémonos, ¿es que yo correspondo a los privilegios que Dios me da? Decir, saco provecho de, de que estoy cerca de las cosas de Dios. A lo mejor yo estoy cerca, a lo mejor soy servidor, soy servidora, pero eso de ser servidor o servidora, o de ir todos los domingos a misa, o de repente ir todos los días a misa, es que me da unos privilegios, estoy cerca de las cosas de Dios, pero es que yo correspondo a esos privilegios que tengo de Dios. Si María no hubiese aprovechado esos privilegios, de nada le hubiese servido. ¿Y con qué nos dice San Juan Crisóstomo que María aprovechó esos privilegios? Siendo buena y fiel, la fidelidad. Segundo aspecto, dichosos todavía más los que escuchan. Escuchar, hermanos, es un verbo clave en la escritura. Aparece más de 1100 veces en el Antiguo Testamento y 445 veces en el Nuevo Testamento. Así que escuchar es un verbo que no es cualquier cosa, es un verbo muy importante, un verbo clave. Escuchar, hermanos, es el corazón de la relación con Dios y la oración. En la oración de escucha es donde nace el verdadero cristiano, porque te lleva a la búsqueda humilde y confiada de la voluntad de Dios en tus problemas personales, en todas las cosas de tu vida. Si nosotros no nos disponemos a escuchar, fíjense, aquí a través de esta lección divina estamos haciendo oración. ¿Cómo? Escuchando la palabra. ¿Cómo? Escuchando esa voz de Dios que nos quiere transmitir un mensaje a través de su palabra. Entonces, escuchar, hermanos, es amar. Y amar es cambiar. Preguntémonos, ¿qué tanto tiempo dedico a hacer silencio y escuchar a Dios en su palabra? Nos recuerda la lectura en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, escucha. Tercer punto o aspecto, y la ponen en práctica. Fundamental, escuchar es amar, amar es cambiar. Dios es experto en poner el dedo sobre la llaga. Es el médico que no se anda con rodeos, que da la medicina que hará bien, aunque duela, aunque duela.
no te quitará esas aflicciones, si esas aflicciones te van a llevar a cambiar de vida. Dios te quitará tus apegos, te exigirá soltar tus vicios, arrojar fuera los egoísmos, eso sí lo exige Dios, pero no basta saber escuchar qué tengo que hacer, no basta saber escuchar, sino ponerlo en práctica. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Entonces preguntémonos, ¿tengo un plan de crecimiento espiritual para poner en práctica lo que Dios me pide? Uno de los métodos que aquí te enseño, acompañado a la lectura y a la escucha de la palabra, es el cuaderno espiritual. Esas anotaciones que tú haces en ese cuaderno espiritual, es bueno repasarlas. También es muy recomendable buscar un guía espiritual. Puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser un laico comprometido con experiencia espiritual. Entonces, busquemos la guía espiritual para que en estos caminos de Dios no desfallezcamos. Recordemos que no es bueno estar solos. Es muy bueno estar y recomendable estar acompañados. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Y es momento de responderle al Señor con nuestra oración personal, tomar nota en nuestro cuaderno espiritual y también te invito a compartirla aquí abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, gracias por darnos a María y en ella el ejemplo de alguien que recibió tantos privilegios, pero que su mayor grandeza no fue el haberlos recibido, sino el haber correspondido a las bendiciones recibidas. Que como ella podamos no solo estar atentos a tu palabra, sino a ponerla en práctica. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Es momento de poner en práctica entonces, hacer el compromiso de poner en práctica la palabra escuchada y preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio y nos vamos a referir precisamente en los puntos de la meditación. El aspecto central de la meditación fue esa actitud de escucha de María y la actitud de la puesta en práctica de la palabra, de su fidelidad, de su compromiso con el Señor, de su obediencia. Entonces, he allí donde debo centrar mi propósito, mi compromiso. ¿Cómo está mi escucha y obediencia a la palabra? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a esta escucha de la palabra? ¿Soy perseverante? Todos los días hago mi lección divina y dedico mi tiempo para escuchar, para revisarme, para poner en práctica mis compromisos, reviso mi cuaderno espiritual. Si no lo estoy haciendo, hermanos, es momento de comprometernos. Preguntémonos si somos unos servidores comprometidos o activos dentro de la parroquia y tenemos ese privilegio de poder servir al Señor. Correspondo con esos privilegios, así como María, con fidelidad, con compromiso y no con arrogancia. Que nuestro compromiso y nuestro propósito en este fin de semana, especialmente en este día sábado, día que le dedicamos a nuestra Madre, es revisar esas virtudes de María y hacerlas nuestras. ¿Cómo era María? Fíjense la oración que hice
terminando la meditación. Que el Señor nos pueda dar esa gracia de, a ejemplo de María, podamos imitarla y reconocer que hemos recibido de Dios algunos dones, unos privilegios, pero no por eso sabernos privilegiados y superiores a los demás, sino al contrario, a ejemplo de María, podamos dar gloria y alabanza a Dios. Que este día sábado, hermanos, podamos meditar en esa actitud de María y podamos imitarla en cuanto a la escucha y la obediencia a la palabra. Amén. Te leo en los comentarios, ánimo, ánimo, que vamos bien, vamos por buen camino, vamos acompañados, no estamos solos. Persevera. Bien, y hemos llegado al final de la práctica por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir el video en tus redes sociales, apoyarme con un me gusta aquí abajo en el video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si es primera vez que escuchas este video y quieres permanecer al tanto de cada vez que suba material al canal, sobre todo estas lecciones divinas. Y ya desde mañana van a tener disponible la lectura de la Biblia. Cada domingo nos vamos a dedicar a esa lectura espiritual de la Biblia, precisamente basándonos en lo que nos dijo hoy esta lectura. Escuchar es amar y amar es cambiar. No nos preocupemos tanto por comprender, preocupémonos por perseverar. Dios nos dará la gracia de la comprensión poco a poco. Tengamos paciencia y mucha perseverancia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros y bendícenos en este camino. Amén, Madre, amén, que así sea. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.